En Halloween de 2010, mientras niños disfrazados llamaban a las puertas de Ascot, Berkshire, un horror muy distinto se desarrollaba en una casa de la zona residencial de lujo. Joanna Simpson, de 46 años, fue asesinada por el hombre al que una vez amó. La golpearon brutalmente con un martillo mientras sus dos hijos pequeños jugaban a solo 2 casas de distancia. Su cuerpo fue encontrado 5 días después, enterrado en una tumba previamente excavada en Windsor Great Park. El responsable era un capitán de British Airways, un piloto cuya vida estaba en sus manos. Pero a pesar de las abrumadoras pruebas de premeditación, Robert Brown nunca fue condenado por asesinato. Joanna Simpson nació en 1964 en Yorkshire, en el seno de una familia unida y cariñosa. Su padre, Chris, era dueño de una exitosa constructora, y su madre, Diana, la describiría más tarde como una persona especial. Cuando Joanna era pequeña, la familia se mudó a la isla de Man, donde asistió a la escuela Buchan. La describen como una persona llena de vida, aventurera, enérgica, alguien que se entregaba por completo a todo. Después del colegio, Joanna fue a la Universidad de Bath, donde se graduó en Administración de Empresas. Tuvo una exitosa carrera antes de dedicarse a lo que se convertiría en su mayor alegría: ser madre. Su mejor amiga, Etty Varcourt-Nanton, dijo que Joanna era un rayo de sol. Era amable, cariñosa, divertida y, sobre todo, una madre increíble. Eran almas gemelas. Por muy mal que estuvieran las cosas, Joanna siempre sacaba fuerzas de flaqueza y encontraba el lado positivo. Joanna tenía fuertes valores morales. Creía que todos los niños debían tener un hogar seguro, protegido y lleno de amor. Nunca se perdía un cumpleaños, jamás. Una amiga dijo: a lo largo de mi vida, me ha enseñado mucho sobre la bondad. Antes de conocer a Robert Brown, Joanna había estado casada una vez. Ese matrimonio terminó de mutuo acuerdo. Durante ese tiempo, compró una casa en Ascot. Estaba en ruinas cuando la compró, con árboles creciendo a través del techo, pero Joanna la renovó ella misma, convirtiéndola en un hermoso hogar. Todo cambió en noviembre de 1998, cuando Joanna conoció a Robert Brown en Sudáfrica. Brown tenía 36 años. Joanna, 34. Era piloto de British Airways y volaba rutas de larga distancia a San Francisco, Los Ángeles y Hong Kong. Era capitán de Boeing 747. Era seguro de sí mismo, persuasivo y carismático. Su romance fue un torbellino. Robert pronto se mudó a la casa de Joanna en Ascot, la misma que ella había reformado. El día de Navidad de 1998, mientras pilotaba un avión rumbo a Hong Kong, Robert le propuso matrimonio a Joanna. Fue romántico, grandioso y dramático. Ella aceptó. El 13 de febrero de 1999 se casaron en una pequeña ceremonia en Ascot. Pero desde el principio hubo señales de alarma que quienes conocían bien a Joanna no pudieron ignorar. Cuando Joanna presentó a Robert a sus padres en la isla de Man, su reacción fue inmediata y negativa. A Diana y Chris les cayó mal Robert desde el primer momento. Lo describieron como grosero y arrogante. Era callado, reservado, pero desdeñoso con las amigas de Joanna. La gente notaba que Joanna parecía más relajada cuando Robert no estaba cerca. Cuando él estaba, algo cambiaba en ella. Su padre estaba tan preocupado que insistió en un acuerdo prenupcial antes de la boda, para proteger los bienes de Joanna y su fideicomiso. En él se estipulaba que la casa, un cottage, en Buckhurst Road en Ascot, era propiedad exclusiva de Joanna. Robert no estaba contento con firmar. Le parecía injusto. Pero lo firmó de todos modos. Luego llegó la luna de miel. Volaron a Ciudad del Cabo. Debería haber sido romántico, pero no lo fue. Desde Ciudad del Cabo, Joanna llamó a su madre. Le dijo que casarse con Robert Brown había sido un terrible error. Diana se alarmó. ¿Pero qué podía hacer? El matrimonio acababa de empezar. En abril de 1999, solo 2 meses después de la boda, Joanna descubrió que estaba embarazada. Se sentía atrapada. Ya no había una salida fácil. En diciembre de 1999 nació su hijo Alex. 17 meses después, en mayo de 2001, nació su hija Katie. La familia se instaló en su casa de Ascot, elegida por su cercanía al aeropuerto de Heathrow, debido al trabajo de Robert.
Joanna adoraba a sus hijos. Todo lo que hacía era por ellos. Renunció a su carrera para convertirse en lo que ella llamaba una madre totalmente entregada. Dirigía con éxito un bed and breakfast de 5 estrellas, Toon Cottage, lo que le permitía estar en casa para cada trayecto al colegio, cada hora de acostar a los niños, cada momento. El negocio prosperaba, pero Robert había invertido 200,000 libras en él, y eso más tarde se convertiría en un importante motivo de resentimiento en su divorcio. El matrimonio se desmoronaba. Robert rara vez pasaba tiempo con Joanna o los niños después de sus vuelos de larga distancia. Salía temprano y llegaba tarde, siempre centrado en su carrera. Algunos amigos de Joanna decían que era un padre ausente, dejándola a ella con casi toda la responsabilidad de la crianza. Se estaba gestando un patrón: control coercitivo, aislamiento e intimidación. Joanna era reservada. No hablaba abiertamente de sus problemas, pero quienes la conocían bien percibían la tensión. Su madre temía que Joanna se sintiera sola en Ascot, con Robert ausente tan a menudo. Pero Joanna, como siempre, intentaba sobrellevarlo lo mejor posible. En enero de 2007, tras 8 años de matrimonio, finalmente no pudo más. Consultó con un abogado después de que Robert la acusara de tener una aventura. La acusación era falsa, pero fue el principio del fin. Entonces, las cosas dieron un giro oscuro. En febrero de 2007, durante un viaje de trabajo a Hong Kong, Robert llamó a Joanna. Le dijo que tenía pensamientos oscuros, que quería matarla, matar a sus hijos, incluso estrellar un avión. Ella colgó, aterrorizada. Le dijo a una amiga: "No sé por qué hace esto". Pero pronto se dio cuenta. Lo decía para controlarla, para asustarla y obligarla a quedarse. Joanna estaba aterrorizada, pero no fue a la policía. Luego ocurrió el incidente del cuchillo. Fue en julio o agosto de 2007, el ataque más grave antes del asesinato. Esa noche, Joanna llegó a casa alrededor de las 10 con Alex y Katie. Robert acostó a los niños. Mientras hablaba con su padre, la pequeña Katie mencionó que habían pasado el día con un hombre que Robert sospechaba era el amante de Joanna. Eso fue suficiente. Robert perdió la cabeza. En la cocina de Toon Cottage, la abrazó por el cuello y le puso un cuchillo en el pecho. Joanna mantuvo la calma. Con cuidado, lo convenció de que bajara el cuchillo. Entonces, le dijo la verdad. Ya no podía estar con él. La respuesta de Robert fue fría y controladora. Le dijo que podía irse, pero que no podía llevarse a los niños. Era una amenaza, una forma de atraparla. Luego añadió: "Si le cuentas a alguien lo que pasó, será terrible para ti". Joanna sabía lo que eso significaba. A pesar de ello, no fue a la policía. Tenía demasiado miedo de lo que Robert pudiera hacerle. Pero le dijo que tenía que irse. Se fue y se mudó a una propiedad en North Street, Winfield, Berkshire. Pero la pesadilla no había terminado. Seguía teniendo acceso a los niños. Y la amargura creció. El divorcio se prolongó durante 3 años y medio. El acuerdo prenupcial se convirtió en el centro de todo. Robert creía que lo habían estafado, que le debían dinero. Quería recuperar las 200,000 libras que había invertido. Y no podía aceptar que la casa y la vida no fueran suyas. Durante el proceso de divorcio, comenzaron a surgir detalles inquietantes. El sistema de videovigilancia que Joanna había instalado en la casa dejó de funcionar repentinamente. La razón: los cables habían sido cortados. Las luces de seguridad también dejaron de funcionar, porque esos cables también habían sido cortados. Como parte del caso de divorcio, Robert proporcionó una lista de transacciones con tarjeta de crédito. Esa lista reveló que había comprado equipo de espionaje. Cuando los abogados de Joanna le preguntaron para qué era, Robert lo admitió. Había comprado un dispositivo de rastreo para colocarlo en el coche de Joanna. Había estado vigilando sus movimientos. Durante 3 largos años, su divorcio se prolongó. Oficialmente, todo giraba en torno a la casa familiar. La casa que Joanna había comprado hecha un desastre, con árboles que crecían a través del techo, y que había reconstruido con esmero 4 años antes de conocer a Robert Brown. Le había dedicado todo su cariño. Era su hogar, pero Robert quería su parte. Joanna le había hecho prometer a Robert que se mantendría alejado de la casa durante 6 meses.
Esa orden se extendió posteriormente otros 6. Pero el control, la vigilancia, la intimidación, continuaron de otras maneras. Su mejor amiga, Etty Warburton, diría más tarde: hablé con Joe una hora antes de que la mataran, y estaba muy deprimida. El estrés del divorcio, el miedo a Robert y la incertidumbre sobre el futuro, estaban haciendo mella en ella. Pero Joanna siguió adelante. Siempre lo hacía. Era tenaz, resiliente, y creía que pronto, por fin sería libre. Entonces, el 20 de octubre de 2010, algo sucedió que sellaría el destino de Joanna. Apenas 11 días antes de su asesinato, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictó una sentencia histórica en el caso Radmacher contra Granatino. Una heredera alemana, con una fortuna estimada en 100 millones de libras, había ganado su batalla legal contra su exmarido francés. Él había intentado invalidar su acuerdo prenupcial. En un principio, se le habían concedido casi 6 millones de dólares. Pero ella apeló. El 20 de octubre de 2010, el Tribunal Supremo falló a su favor por 8 votos a 1. El tribunal declaró que los acuerdos prenupciales debían tener un peso decisivo en los divorcios. Era la primera vez que dichos acuerdos se hacían plenamente ejecutables, según la legislación británica. Para Robert Brown, esta sentencia fue devastadora. Toda su estrategia de divorcio se había basado en invalidar el acuerdo prenupcial que había firmado con Joanna. Durante 3 años y medio, había argumentado que era injusto, que le privaba del dinero que se le debía. Y ahora, el máximo tribunal del Reino Unido acababa de dictaminar que los acuerdos prenupciales debían respetarse. Su caso se había derrumbado. La audiencia final de divorcio estaba programada para el 8 de noviembre de 2010, solo faltaba una semana. Una semana para que Joanna se liberara legalmente de Robert Brown, sus bienes protegidos, su casa segura, sus hijos a salvo. Joanna contactó a su hermanastro y a su amiga Etty. Estaba entusiasmada por el precedente establecido por el fallo Radmacher. Creía que por fin sería libre. Podría criar a sus hijos sin miedo. La pesadilla casi había terminado. Pero Robert Brown tenía otros planes. Planes que llevaban meses gestándose. Planes que involucraban una tumba, un martillo y una caja de plástico. Era domingo, 31 de octubre de 2010. Halloween. Los niños de Ascot preparaban sus disfraces, emocionados por una noche de pedir dulces. Para Joanna Simpson, se suponía que sería un día normal. Robert Brown tenía a los niños de visita durante las vacaciones escolares y debía devolverlos esa tarde. Alrededor de las 4 de la tarde, Robert llegó a Tun Cottage, en Buckhurst Road, Ascot, con Alex y Katie. Los niños, de 19 años, estaban emocionados de ver a su madre. Corrieron adentro, riendo, a la sala de juegos, listos para contarle todo sobre su tiempo con su padre. Robert siguió a Joanna al interior de la casa. Llevaba una de las mochilas con los deberes de los niños. Escondido dentro de la mochila, había un martillo de orejas. Lo había sacado de su cobertizo para bicicletas un rato antes, y lo había escondido cuidadosamente. Pero el martillo no era la única señal de premeditación. Meses antes, Robert Brown había cavado una tumba, en Windsor Great Park. Había comprado una caja de plástico lo suficientemente grande como para servir de ataúd improvisado. Había comprado bolsas de basura, cinta adhesiva y otros materiales. Todo estaba listo. Joanna y Robert comenzaron a discutir. Las palabras exactas que intercambiaron tal vez nunca se sepan. Robert alegaría más tarde que se trataba de medicamentos, una excusa poco convincente que el juez desestimaría. Los niños estaban en la sala de juegos, a solo 2 puertas del dormitorio donde tuvo lugar la discusión. Estaban jugando, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Entonces, Robert la atacó. Golpeó a Joanna con el martillo de garra, una y otra vez. 14 golpes en total, cada uno con una fuerza brutal. Joanna tenía heridas defensivas en los brazos y las manos. Había intentado defenderse. Había intentado protegerse. Pero Robert medía casi 2 metros. Era físicamente más fuerte y estaba armado. No tenía ninguna posibilidad. Mientras agonizaba, su hija Katie, de 9 años, oyó ruidos en la sala de juegos. No sabía qué eran, pero sabía que algo andaba mal. Cuando Robert salió del dormitorio,
Katie le hizo una pregunta que más tarde se convertiría en una prueba condenatoria en el juicio. Le preguntó, «Papá, ¿vas a llamar a una ambulancia?» Nunca lo hizo. El juez diría más tarde, sin lugar a dudas, que Robert Brown nunca tuvo intención de pedir ayuda. Robert envolvió el cuerpo de Joanna en plástico. Lo metió en el maletero de su coche. Y Katie lo vio hacerlo. Ella vio a su padre meter el cuerpo de su madre en el coche. Les dijo a Alex y Katie que su madre estaba enferma y que tenía que ir al hospital. Los niños le creyeron. ¿Qué otra opción tenían? Apenas 20 minutos después del asesinato, alrededor de las 4:20 de la tarde, Robert regresó a su casa en North Street, Winfield, con Alex y Katie. El cuerpo de Joanna seguía en el maletero. Los niños entraron en casa, confundidos, preocupados, pero confiando en su padre. Luego, Robert condujo hasta Windsor Great Park, hasta la tumba que había cavado meses antes. Allí enterró a Joanna, dentro de la caja de plástico. La cubrió con tierra. Escondió la pala que había usado. Se deshizo de la cámara de seguridad y del martillo, enterrándose por separado en el parque. Esa noche, Robert dejó a Alex y Katie con su novia, Stephanie, para que pasaran la noche allí. No le contó nada de lo que había hecho, pero Stephanie intuyó que algo no iba bien. Parecía distraído, distante, casi ausente. Preocupada, contactó con los padres de Robert en Escocia. El hermano de Robert, Kenneth, también llamó para saber cómo estaba. Pero Robert no dijo nada. La noche de Halloween transcurrió. Los niños llamaban a las puertas, recogían dulces, reían, celebraban. Y nadie sabía que Joanna Simpson había desaparecido. Alrededor de las 5 de la mañana del lunes, 1 de noviembre, Robert regresó a casa después de enterrar el cuerpo. Parecía tranquilo, sereno, como si nada hubiera pasado. Pero la inquietud de Stephanie persistía. Ya se había puesto en contacto con la familia de Robert. Ellos también estaban preocupados. A las 7:54, Kenneth, el hermano de Robert, llamó a la policía. Dijo que estaba preocupado por Joanna. Algo no andaba bien. No podía comunicarse con ella y el comportamiento de Robert era extraño. A las 8:38, el propio Robert llamó a la policía. En un intento calculado de parecer tranquilo y cooperativo, denunció un incidente doméstico. «Hola, habla la policía de Thames Valley». «Sí, hola. Quisiera solicitar una cita para una comisaría relacionada con un incidente, un asunto doméstico». «¿Es tu novia?» «Mi ex esposa». «¿Están bien? ¿Ninguno resultó herido?» «Bueno, una persona sí». «De acuerdo. ¿Necesita atención médica?» Sí». «No». Solicitó una cita para hablar sobre lo que describió como un grave incidente de violencia doméstica. Estaba tranquilo. Preciso. No reveló nada. Pero la llamada inmediatamente generó preocupación por la seguridad de Joanna. Se enviaron agentes a Toon Cottage de inmediato. A las 9 de la mañana, la policía llegó a la casa en Ascot. Llamaron a la puerta. Nadie respondió. Llamaron. Silencio. Forzaron la entrada. Lo que encontraron dentro fue espantoso. Había manchas de sangre por toda la casa. Sangre en el dormitorio. Sangre en las paredes. Sangre en el techo. Sangre en la cocina. Los forenses describirían más tarde la escena como una de las más brutales que jamás habían visto. Pero Joanna no estaba allí. Su cuerpo había desaparecido. Su teléfono, su bolso y su coche estaban allí, pero Joanna Simpson se había esfumado. A las 10:11 de la mañana, Robert Brown se presentó voluntariamente en la comisaría de Maidenhead. En cuanto entró, fue arrestado bajo sospecha de asesinato. La policía supuso que, al haberse entregado, al haber llamado él mismo, revelaría lo sucedido y el paradero de Joanna. Creían que cooperaría, incluso que mostraría remordimiento. Pero se equivocaron. Robert Brown no estaba allí para ayudar, sino para controlar la narrativa el mayor tiempo posible. Lo llevaron a una sala de interrogatorios. Durante los días siguientes, fue interrogado aproximadamente 9 veces. En cada entrevista, repetía, sin comentarios. Se negaba a responder preguntas y a colaborar con la investigación de la desaparición. «Robert, cuéntanos todo lo que sabes sobre el paradero de Joanna». «Sin comentarios». «Pero has insistido en hablar con la policía y en venir a la comisaría, ¿verdad?»
sin comentarios. En cambio, cuando hablaba, se presentaba como la víctima en un divorcio conflictivo. Citó el acuerdo prenupcial como la razón de todo, describiendo a Joanna como controladora, rica y vengativa. Los entrevistadores se dieron cuenta de la farsa de inmediato. Consideraron el acuerdo prenupcial como un posible móvil del asesinato, no como una defensa. Pasaron los días. Se realizaron extensas búsquedas en toda la zona. Agentes de policía, unidades caninas y helicópteros rastrearon los alrededores. Voluntarios de la comunidad se unieron a la búsqueda. Pero no había rastro de Joanna. Su familia estaba desesperada. Su madre, Diana Parks, estaba angustiada, frenética, aterrorizada. ¿Dónde estaba su hija? ¿Seguía viva? ¿Qué había hecho Robert? Robert se negó a colaborar. No quiso decirle a la policía dónde estaba el cuerpo de Joanna. Permaneció en su celda, en silencio, calculando, esperando. Entonces, el 3 de noviembre, alrededor de las 4 de la tarde, algo cambió. La policía le mostró a Robert fotografías de sangre en la casa de Joanna. La evidencia era contundente. Tras hablar con su abogado, Robert finalmente declaró. Presentó una declaración de una página. En su declaración, afirmó haber perdido el control. Dijo haber discutido con Joanna. Afirmó haberla empujado. Admitió haberla metido en el maletero de su coche, alegando que pretendía llevarla al hospital. Confesó haber llevado a sus hijos a su domicilio en Winfield. Y, finalmente, les dijo que había ocultado y se había deshecho del cuerpo de Joanna en Windsor Great Park. El jueves, 4 de noviembre, los agentes regresaron a Windsor Great Park para localizar el lugar exacto. Robert fue llevado allí, acompañado por la policía. En cuanto llegaron, señaló inmediatamente dónde había enterrado a su esposa. No dudó ni buscó nada. Al día siguiente, viernes, 5 de noviembre, los equipos forenses comenzaron la minuciosa tarea de recuperar el cuerpo. La fosa era poco profunda, situada a unos 12 metros de Sand Hill Road, en una alcantarilla. Joanna llevaba enterrada allí 5 días. Robert Brown fue acusado formalmente de asesinato. Los resultados de la autopsia confirmaron los temores de todos. La causa de la muerte fue traumatismo por objeto contundente y estrangulamiento. El 11 de mayo de 2011, comenzó el juicio de Robert Brown en el Tribunal de la Corona de Reading. La sala estaba llena de familiares y amigos de Joanna, quienes esperaban justicia. Más de 20 personas se presentaron como testigos para declarar a favor de Joanna. Estaban convencidos de que no saldría impune. Sin embargo, Robert Brown se declaró inocente de asesinato. Se declaró culpable de homicidio involuntario, alegando responsabilidad disminuida. Su defensa alegó que sufría un trastorno de adaptación en el momento del crimen, una afección leve que rara vez conduce a la violencia. El juez señalaría más tarde que dicho trastorno desapareció poco después del asesinato de su esposa. Robert testificó. Describió a Joanna como una niña rica, intrigante y caprichosa. Afirmó que años de reproches lo habían impulsado a matarla. Admitió haber escondido el martillo en la mochila de su hija, pero no dio ninguna explicación. Al ser interrogado sobre el ataque, afirmó no recordar lo sucedido. La fiscalía presentó pruebas claras de premeditación. La tumba fue cavada con meses de antelación. El martillo, oculto en la mochila de los niños. El ataúd de plástico, listo. 14 golpes, con intención de matar. No se llamó a ninguna ambulancia, a pesar de que su hija lo pidió. Se tomaron medidas exhaustivas para borrar las huellas. Una prueba nunca se mostró al jurado. La declaración de Katie a la policía. Discutieron. Dijo. Papá metió a mamá en el coche y dijo que la había herido. Dijo que la llevaba al hospital. Katie había oído el golpe. Había visto a su padre meter a su madre en el coche. Diana diría más tarde que, de haberse mostrado ese video, el veredicto habría sido diferente. El 24 de mayo de 2011, tras casi 15 horas de deliberación, se dictó el veredicto. No culpable de asesinato. Culpable de homicidio involuntario por responsabilidad disminuida. 26 años de prisión. Según la ley británica, podría optar a la libertad condicional automática tras cumplir la mitad de la condena. 13 años. Noviembre de 2023. Hubo lágrimas y exclamaciones de asombro. Diana Parks hizo una declaración en las escaleras del juzgado,
Ha habido una grave injusticia. Robert Brown se salió con la suya, aunque solo de nombre. En 2014, Diana Parks y Etty Warrenton cofundaron la Fundación Joanna Simpson. En 2016, Diana conoció a la reina Camilla en un evento de Safe Lives. Diana compartió la historia de Joanna. Camilla rompió a llorar y le dijo a Diana: «Voy a hacer algo». Aquel encuentro quedó grabado en el corazón de Camilla y marcó un punto de inflexión en su labor contra la violencia doméstica. Pero al acercarse 2023, Robert Brown iba a ser puesto en libertad automáticamente. Comenzó la campaña. Diana, Etty, políticos y la reina Camilla lucharon para impedirlo. Alex y Katie hicieron declaraciones. Las palabras de Katie, escritas a los 9 años, fueron devastadoras. «Mi padre mató a mi mamá y tengo miedo. Es el hombre más malvado que he conocido». El 10 de octubre de 2023, el secretario de Justicia, Alex Choate, bloqueó la liberación de Brown. En febrero de 2024, se desestimó la apelación de Brown ante el Tribunal Superior. A octubre de 2025, seguía en prisión a la espera de la decisión de la Junta de Libertad Condicional. En diciembre de 2024, el gobierno británico anunció nuevas reformas en materia de sentencias, reconociendo directamente la labor de la Fundación Joanna Simpson. La fundación continúa brindando apoyo especializado a niños afectados por la violencia doméstica. El legado de Joanna perdura a través del cambio sistémico. Joanna Simpson tenía 46 años, rebosante de bondad y amor por sus hijos. En una sola noche, todo eso le fue arrebatado. Pero lo que siguió fue conmovedor. Una madre que se negó a rendirse. Una reina conmovida hasta las lágrimas. Un país que toma conciencia de la violencia doméstica. Cuando recordemos a Joanna Simpson, no debemos recordar la crueldad de lo sucedido, sino la luz que irradiaba y el cambio que esa luz inspiró.